Si puede, abra su Biblia conmigo hoy en Juan capítulo 17. Y como la semana pasada le hice una pregunta y la mayoría falló, hoy les traigo otra. Piense bien. Cuando el mundo se divide, se debilitará. Y cuando la iglesia se une, se fortalecerá. La pregunta es, ¿quién crees que prevalecerá? Dígalo sin miedo. La iglesia de Cristo. Mientras el mundo se divide, la iglesia se une y se fortalece, la iglesia prevalece. El Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. La canción decía: lucha por nosotros, a mi lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿cómo nosotros, si la unidad, escuche bien esto, en un mundo que se divide, qué podrá hacer Dios con una iglesia que se une? En un mundo que se divide por opiniones políticas y por cuánta cosa hay, ¿qué puede hacer Dios con una iglesia unida? En Juan capítulo 17 encontramos a Jesús orando. Y hay 4 prioridades por las cuales Jesús oró, que yo he estado tratando de compartir con usted. La semana pasada hablamos de la primera prioridad, era la gloria de Dios. Jesús oró por la gloria de Dios, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Pero la segunda prioridad por la cual escuchamos a Jesús orar tiene que ver precisamente con la unidad. Y he titulado a este sermón, si quiere tomar notas, en Juan capítulo 17, del verso 6 al 16, anote, abra su Biblia, prepárese para tomar notas. Recuerde, les dije, trate de hacer un hábito de tomar notas de lo que aprende en la iglesia, para que pueda repasarlo, volverlo a mirar, pero también compartirlo con otros. Y he titulado: vivamos en unidad en un mundo dividido. ¿Qué podrá hacer Dios con una iglesia unida en un mundo que se divide? Yo creo que grandes cosas. Y Jesús está orando por esto. Y porque Jesús oró por esto, parece que es algo que necesita Dios intervenir para que esto pase, ¿verdad? Porque si fuera algo fácil estar unido, Jesús no hubiese orado por esto. ¿Cuántos saben que mantener la unidad y la armonía en la familia es difícil? La unidad y la armonía en el matrimonio es difícil. La unidad y la armonía en el hogar con padres e hijos es difícil. Después, cuando los hijos se casan y forman su propia familia, es más difícil mantener la familia unida. Cuanto más la unidad entre tanta diversidad en la iglesia de Cristo. Pero hay algo poderoso que puede pasar si la iglesia entiende la importancia de la unidad. Y quiero leer con ustedes en Juan capítulo 17. Después que Jesús ora por sí mismo, en el verso 6 dice la palabra del Señor, hablando, empezó a orar por sus discípulos, dice: les he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me disteis. Tuyos eran y me los disteis, y han guardado mi palabra, o tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo, miren esto, hermanos, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ahora no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Anote esto: para que sean uno, así como nosotros. Jesús comienza a orar por la unidad de sus discípulos. Pero mire, vamos a seguir leyendo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto
en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Voy a parar aquí. Jesús está orando por la unidad de aquellos que le han seguido. Y quiero hablar tres cosas hoy en cuanto a la unidad. Importantísimo en cuanto a la unidad. La unidad de una iglesia, la unidad de una familia, la unidad de hermanos, la unidad de cualquier persona. Todos saben que unidos, juntos somos más fuertes. ¿Cuántos lo creen? Usted toma un lápiz y lo puede partir con la mano. Usted toma 20 lápices y los pone juntos y trata de partirlo. Ya no es lo mismo. Ahora, el diablo sabe que cuando la familia está desunida, es vulnerable. El diablo sabe que cuando la iglesia se está desunida, es vulnerable. Pero Dios nos puede hacer fuerte cuando nos unimos. Y quiero hablar de tres cosas hoy. Número uno, quiero compartir con ustedes esto. Y anote el primer punto de la tarde. ¿Por qué Jesús está orando por esto? Está orando porque no es fácil. ¿Cuántos saben? No es fácil. Está orando porque nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Está orando porque se requiere la intervención sobrenatural de Dios para que gente llena de pecado, ¿cuántos saben? Somos pecadores, pueda andar juntos en armonía. Está orando porque si fuera fácil no necesitaba pedírselo al Padre. Entonces, la unidad en una familia, la unidad en una iglesia, la unidad dentro del pueblo de Dios es un milagro que solo lo puede provocar Dios. Entonces el primer punto de la tarde es este. Si sabemos que unidos somos poderosos, somos fuertes y grandes cosas podemos hacer, tenemos que saber esto: orar por el milagro de la unidad. Anote esto si puede: el milagro de la unidad requiere oración. Anótelo, ese es el primer punto de la tarde. El milagro de la unidad requiere oración. Si usted es padre, ve que sus hijos están divididos entre ellos, que no se llevan bien, necesitas empezar a orar. Porque si Cristo oró al Padre por la unidad de sus hermanos y sus hijos, cuánto más tú y yo no tenemos que orar por la unidad. La unidad comienza en nosotros, comienza alrededor de nosotros, y esa unidad se contagia a los que están alrededor de nosotros y se extiende a nuestra iglesia y mucho más allá. El milagro de la unidad requiere oración. Cuando te canses de la discordia y de la división entre los miembros de tu familia, entre los compañeros de trabajo, entre los miembros de un equipo de ministerio, entre una iglesia, es necesario empezar ¿a qué? A orar. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Quiero hablar de algunas cosas importantes en cuanto a la unidad. Miren cuán difícil va a ser la unidad y por qué necesitamos orar. Se requiere oración porque la unidad es solo algo que Dios puede crear. Tal es el caso que Jesús dice: al menos que tú lo hagas, estos no van a estar juntos. Recuerda, Jesús acababa de oír que Pedro y Juan, dos querían decir: maestro, ¿por qué no nos hace sentar uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Los otros se molestaron: ¡ay, qué se creen ustedes! Y aguanten. Les voy a dar por lo menos 4 razones, si quieren notar esto, por lo cual la unidad entre nosotros es un milagro y hay que orar por él. Número 1, ¿por quiénes somos? Somos gente pecadora. Somos gente llena de defectos. Somos gente llena de aspiraciones personales que salen del corazón. Y yo quiero esto y tú quieres aquello, ¿sí o no? Y tú dices blanco y yo digo gris, y el otro dice verde y yo digo azul, y tú dices rojo y yo digo amarillo, y entonces no nos ponemos de acuerdo. Ahora, si a eso le agregas que somos Prestonwood en español, es más complicado. ¿Por qué? Porque somos una iglesia de personas de 19 países diferentes. Dale gloria al Señor por eso. Dele gloria al Señor por eso. Pero de rodillas, porque
Cuando a mí me dicen charola, yo no entiendo. Cuando a mí me llaman, yo digo, ¿qué? Y algunos le dicen, me ofendió. Y cuando yo llamo a otro, dice, mande. ¿Para dónde quiere que lo mande? ¿No, verdad que se requiere orar? Necesitamos un milagro. Y después a algunos se le ocurrió casarse con alguien de otro país. Como si fuera poco. Pero en un mundo que se divide y se debilita, una iglesia que se une se fortalece. ¿Y qué hará Dios con una iglesia unida y fortalecida? Hay que orar. La segunda razón por la que tenemos que orar por la unidad, no solamente por quiénes somos y de dónde venimos, sino por dónde estamos. El Señor dice, están en el mundo. ¿Cuál es el problema de estar en el mundo? Que el mundo trata de imponernos su filosofía, que el mundo trata de imponernos su manera de ver las cosas, que el mundo nos está bombardeando completamente. Y la buena noticia es que podemos estar unidos en medio de un mundo al cual no pertenecemos. La mala noticia es que el Señor dijo, pero no lo saques del mundo, porque aquí tenemos nuestra misión. El mundo nos está llamando a la división, ¿lo creen o no? El mundo, los políticos, los medios de comunicación nos está llamando a traer discordia, división. Pero el Señor, Jesucristo está orando diciendo, no, que esa discordia del mundo no pase a la iglesia, porque si pasa a la iglesia pierde su efectividad. La otra razón, no solo es que estamos en el mundo. El Señor dice, el mundo los aborreció, porque ellos no son del mundo. No solamente que somos diferentes y somos pecadores, no solamente que estamos en un terreno que no es nuestro, también es que estamos en un lugar que nos aborrece. ¿Qué significa? Nos rechaza. Ellos no les conviene que nos unamos. ¿Saben que hay personas que no les gusta que usted se reconcilie con alguien que usted se llevaba mal? ¿Ha escuchado eso alguna vez? No me digas que ya hiciste las paces con fulano de tal. Porque la gente quiere que sigamos en guerra. Con todo lo que habló de ti, con todo lo que dijo, hizo de ti. No me digas que ya lo perdonaste, ahora te metiste a religioso. Sí. Porque cuando me uno soy poderoso y en el nombre de Jesucristo hay victoria. Quiero leer algunos pasajes bíblicos. Cuando tú y yo como creyentes nos dejamos llevar por el espíritu del mundo, por el ambiente de división del mundo, de celo, amargura, rencores, nos hemos asociado tanto con el mundo que nos ha contaminado. Y tenemos que orar para que eso salga de nosotros. ¿Sabe? Santiago lo dice de esta manera en Santiago 4:4. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto no quiere decir que yo no tengo amigos que no son cristianos. Esto nada tiene que ver. Esto lo que tiene que ver es que cuando yo adapto el sistema, la filosofía, la manera de proceder del mundo, me he hecho amigo del mundo. Y sabe, el mundo se divide, la iglesia se une. El mundo se divide y se debilita, la iglesia se une y se fortalece. ¿Quién cree que prevalece? La iglesia. ¿Entendieron, iglesia? Si yo no puedo adoptar lo que está afuera, lo que está afuera no me va a influir a mí. Ahora, ¿qué es la unidad y qué no es la unidad? Para que no nos confundamos. La unidad no es uniformidad. ¿Qué significa esto? No es que todos somos iguales, caminamos iguales, hablamos iguales, pensamos iguales, decimos las palabras iguales. Eso no es unidad. Y a veces decimos, bueno, no estás unido conmigo porque no hablas como yo, piensas como yo, te vistes como yo. No, eso no es unidad. La unidad tampoco es uniformidad, ya se los dije. La otra cosa es que no es unanimidad. ¿Saben lo que es unanimidad? Todo el mundo siempre tiene que estar de acuerdo con lo mismo. ¿Saben que a veces discutimos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con la gente que amamos, simplemente porque tenemos dos opiniones diferentes? Y eso sí trae desunidad. Bueno,
Unidad bajo la gracia de Dios significa que es posible que tú tengas una opinión diferente a la mía, pero hay algo más importante que tu opinión, y mi opinión es la opinión del Evangelio de la cruz. Esa es la opinión que nos une. Y si yo pienso que tú estás equivocado, Dios tratará contigo. De hecho, yo pienso que Dios tiene que tratar conmigo. La unidad tampoco es estar juntos. Amarre dos gatos juntos y mire cuán unidos están. No, a veces no estamos juntos aquí. No es unidad. ¿Qué es la unidad, pastor? La unidad es gente diferente cooperando para un mismo propósito. Es cuando cada uno trae a la mesa lo que tiene y lo pone al servicio del que nos tiene a nosotros. La unidad es cuando tú piensas diferente a mí, hablas diferente a mí, pero estamos cooperando de una manera visible para lograr algo más grande que nosotros. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, me encanta el capítulo 4 que habla de la unidad. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Diga amén. Pero si tú eres diferente a mí, ¿cómo a Dios se le ocurre llamarte a ti y a mí? Porque eso es lo que Él quiere, llamar gente que son diferentes, pero los dos hemos sido llamados. La vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando, con paciencia, los unos a los otros, en amor. Dile al que está a tu lado, si es de tu familia, tenme paciencia. Dile al que está lejos ahora en el banco con todo esto del distanciamiento social, tenme paciencia. Soportando con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu, el vínculo de la paz en un solo ¿qué? Un cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, en un espíritu. Todos tenemos el Espíritu de Cristo. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Todos fuimos llamados a la misma esperanza, ir al cielo. Si no te gusto, vete acomodándote porque allá te veo. Mejor nos arreglamos aquí. Amén. Un Señor. ¿Quién es tu Señor? El mismo que el de tu hermano. Un bautismo. Cuando tú te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos mojamos en la misma agua. Seguimos al mismo Cristo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Ven que hay razones para estar unidos. Tenemos más cosas en común que las que pensamos. Porque en la vida cristiana no importa de dónde vienes, sino para dónde vamos. Y si vamos para el mismo lugar, es la primera razón para estar unidos. Ahora, ahí mismo en Efesios, bajando un poquito más, pero en el verso 12, ahora habla un poquito de lo importante de la diversidad. Y aquí es donde su pastor sacó conectar, cuidar y crecer. Dice, a fin, verso 12 de Efesios capítulo 4, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La primera cosa que hay cuando nos unimos es madurez de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren esto, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué hacemos? Crezcamos en Cristo, aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado, conectado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente cuidándonos, recibe, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir ¿qué? Edificándose en ¿qué? Cuando yo traigo a la mesa lo que tengo y tú traes a la mesa lo que tienes, ahora tus dones me bendicen a mí, los míos te bendicen a ti. Somos una unidad, somos diferentes, pero estamos cooperando para una misma causa, en la edificación del cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios. ¿Cuánto le gusta esa idea? De ahí salió conectar, cuidar y crecer. Ahora hay un problema. Esto es un milagro. Que gente diferente se una para una misma causa. Y por eso requiere ¿qué?
oración. Requiere oración porque requiere rendición. Requiere que ya yo no trate de hacer más lo que yo pienso que es lo correcto, sino lo que Dios ha dicho para todo el grupo que es lo correcto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 27, Romanos 8, 28, que muchos lo conocen, porque dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Dios nos llamó para un propósito y te llamó a ti y a mí para el mismo propósito. ¿Cuántos siguen el fútbol, el mundial de fútbol cada 4 años? Levante la mano si entiende ese deporte. Levante su mano y diga amén. Ok. ¿Quién gana el mundial de fútbol cada año? Cada 4 años. ¿Quién gana el mundial? Rápido. Parece que no está aquí el equipo que gana. ¿Saben que el mundial de fútbol no lo gana el equipo que mejores estrellas tiene? No se había puesto a pensar en eso. El mundial de fútbol viene Colombia y busca sus mejores jugadores. Los que juegan en España, los que juegan en Alemania, los que juegan en Colombia, y los pone juntos. Viene México y trata de buscar a sus mejores jugadores que juegan en España, que juegan en Alemania, que juegan en México, en la MLS, donde sea, y busca a todo el mundo en la no sé, y los pone juntos. ¿Y qué digamos de Argentina? Pastor argentino aquí. Argentina trae a su astro Messi y lo pone con otras estrellas y al final tampoco ganan. ¿Por qué, pastor? Porque no se gana solo con estrellas. Se gana con equipos. La unidad no significa una constelación de estrellas. Significa un grupo de personas que conoce sus debilidades y no juega para sí, sino para el equipo. Se gana cuando el equipo se alinea a una sola manera de jugar, a una sola filosofía de ministerio. Y puede ser que tú digas, es por eso que no ganábamos. Lo difícil es que las estrellas rindan su manera de jugar para acoplarse en poco tiempo a un nuevo propósito de juego. Se juega y se gana en equipo como iglesia cuando el nombre que vale no es el que tienes detrás, sino el que tienes delante. Cuando dejas de jugar para ti y te rindes a jugar para un propósito mayor que el tuyo. Lo que pasa es que en la vida cristiana hay más en juego que la Copa Mundial. En la vida cristiana está en juego la salvación de las almas, la transformación de las vidas y la eternidad de mucha gente. Hay una razón por la cual la iglesia necesita empezar a orar y decir, Señor, yo quiero dejar mi agenda, unirme a la agenda de la iglesia en la que tú me has puesto, porque ya yo no quiero jugar más para mi capricho, sino para la gloria de tu nombre. Hay más en juego, iglesia. Se requiere alinearse. Se requiere decir, aquí yo antes lo hacía así, pero si Dios le ha puesto a esta iglesia la manera de hacerlo así, ahora lo vamos a hacer así. Ahora, si el milagro de la unidad requiere oración, ¿cuál es el modelo de la unidad? Y este es el segundo punto de la tarde. Jesús lo da ahí y no quiero inventarlo. ¿Saben lo que dice Jesús? Jesús dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. No hay que inventársela. El modelo, anote esto por favor, el modelo de la unidad es Dios mismo. ¿Cómo me uno a mis hermanos? ¿Cómo me uno a mi iglesia? ¿Cómo uno a mi familia? El modelo es Dios. Dice, pastor, pero Dios es uno. Sí, pero se ha manifestado en 3 personas que son 100% Dios, cada una. Y se llama Trinidad. ¿Cuántos conocen eso? El modelo es ese. Y quiero pensar en 2 pasajes bíblicos que a lo mejor usted conoce bien. En Génesis capítulo 1, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primer versículo de la Biblia. Segundo versículo de la Biblia, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Ya hay un mundo dividido y en caos. Pero en un mundo dividido y en caos, ahora dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? No importa cuán grande sea el caos, cuando Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en conjunto comienzan a trabajar sobre el mundo en caos, algo comienza a pasar.
La Trinidad está trabajando en un mismo propósito. Hay unidad, no son los mismos, aunque son el mismo, pero están trabajando para un mismo propósito. Después en Juan capítulo 1 nos dice esto. Juan, el Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo, hablando de Cristo, y este Verbo era Dios, y este Verbo estaba con Dios, y por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue creado ha sido ¿qué? Creado. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la creación? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu en la creación? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo el Padre? Trabajando. La Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están trabajando para poner un mundo en caos, en orden, porque todos se unen para un propósito. Ese es el modelo. En el bautismo de Jesús, ¿se recuerdan? En el bautismo de Jesús, en Lucas 3, verso 21 al 22, dice la palabra que el Hijo desciende al agua. Y cuando el Hijo desciende al agua, se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. E inmediatamente el Espíritu en forma de paloma desciende sobre él. El Hijo está caminando en obediencia. El Espíritu Santo está respaldando la obediencia. Y la voz del Padre está unida en un propósito. ¿Sabe cuál propósito fue? Salvar y redimir a la humanidad. ¿Qué es la unidad de la manera de Dios? Es cuando, aunque son diferentes, trabajan en un mismo propósito. La unidad al modelo de Dios es que aunque tú y yo somos diferentes en la casa, mamá y papá trabajan para instruir en la fe a los niños. La unidad es que aunque tú y yo somos de diferentes países, con diferentes luchas, es que nos unimos y nos abrazamos. Dejamos nuestras diferencias afuera y nos unimos para hacer la obra de la gran comisión. Ese es el modelo de Dios. Ese es el modelo de Dios. Por ejemplo, me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente en 1 Corintios 1:10. Dice: amados hermanos, ruego pues, por la misericordia del Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, escuchen estas palabras: sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Mi pensamiento y mi propósito se alinea con el pensamiento y el propósito de Dios. Y ahora, venía el otro día manejando mientras pensaba en este sermón, y venían las aves, esas aves que vuelan en una forma de V. ¿Las han visto alguna vez? ¿Sí o no? Y viene una cantidad de esas aves volando en forma de V, y todas van volando en forma de V, y por allá atrás vienen como 3, tratando de armar una V entre ellas, y se han quedado rezagadas. ¿Sabe por qué? Porque no se alinearon. Y cuando tú y yo no nos alineamos a lo que Dios quiere hacer en la iglesia, a lo que Dios quiere hacer en la familia, lo que pasa es que vamos a pasar el doble del trabajo para lograr lo que otros pueden lograr cuando se unen. Alinearse significa ponerse detrás de otro y no sentirte que eres menos. Alinearse significa decirle a tu esposa: mi amor, yo creo que tú tienes razón. Aunque yo soy la cabeza, me doy cuenta que eres el cuello. Alinearse significa: yo antes lo hacía así, pero ahora creo que así también se puede hacer. Porque cuando nos alineamos a la voluntad de Dios y tenemos un mismo pensamiento y un mismo propósito, ¿qué puede hacer Dios en un mundo que se divide con una iglesia que se une? Jesucristo está orando: Señor, que sean uno. El milagro de la unidad requiere oración. El modelo de la unidad es Dios. Pero quiero hablar de otra cosa. Pastor, ¿y por qué tenemos que unirnos? Y con esto quiero entrar en el tercer punto. Porque Jesús lo dice bien claro. Jesús lo dice en Juan 17:21. Dice: para que todos sean uno. ¿Cuál es entonces el propósito de la unidad? Todavía no lo he dicho, pero quiero decirle el motivo. Anote esto: el motivo de la unidad es impactar a este mundo. El motivo por el cual tenemos que unirnos, tenemos que orar por la unidad, tenemos que alinearnos al plan de Dios, es impactar a este mundo. El Señor Jesús dice en Juan 17, donde estamos leyendo, pero el verso 21: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, escucha bien, para que el mundo ¿qué? Crea que tú me enviaste. Miren,
Si el mundo cree que Cristo es el enviado para salvar, ¿qué va a pasar con el mundo? Se salva. Tal vez tú estás aquí en esta tarde y tú dices, yo no creo, yo no creía en Cristo. Quiero decirte, la razón por la que estamos aquí unidos, sentados, es para que tú sepas que Cristo es el Hijo de Dios y el que te puede salvar. Y si hoy estás aquí y no sientes que eres salvo, quiero decirte, estamos aquí unidos de diferentes países, de diferentes naciones, con diferentes culturas, con diferentes edades, con diferentes maneras de pensar, para decirte, Cristo te puede salvar. Y si hay alguien que todavía no se siente a salvo ahorita, yo voy a hacer una invitación para que tú vengas hoy y entregues tu vida a aquel que Cristo mandó para salvación. Porque el propósito de la unidad es impactar al mundo a través del mensaje de Jesucristo. Después dice, para que el mundo, dice, voy a seguir leyendo, verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Miren lo que dice, para que el mundo conozca que tú me ¿qué? Enviaste. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo por el cual debemos orar por la unidad, procurar la unidad? Impactar a este mundo. Mientras el mundo se divide y se debilita, la iglesia se une y se fortalece. ¿Quién es que prevalece? La iglesia. Quiero decirles algo. En el Antiguo Testamento hubo un grupo de hombres que estaban a punto de conquistar la tierra prometida. Y Moisés ya está terminando su carrera y envía 12 espías para que recorrieran la tierra por 40 días. Uno de cada tribu. Después de 40 días, los espías regresaron. Y solo 2 espías. Uno se llamaba Josué y otro se llamaba Caleb. Trajeron al pueblo un buen informe y dijeron, Dios nos ha dado esa tierra. 10 de ellos decidieron no alinearse a lo que Dios tenía para la nación en ese momento. Y empezaron a dar informes de cosas que eran reales. La gente son grandes, nos va a ser imposible, nosotros no podemos. Y decidieron salir de lo que Dios tenía planeado para seguir su propia agenda. Y Dios toma muy en serio la unidad en una visión. ¿Y sabe lo que pasó? Si usted termina leyendo la historia, los únicos que entraron en la tierra prometida y vieron lo que Dios iba a hacer, que había prometido, fueron aquellos 2 que se unieron a la visión de Dios. Quiero decir algo. Dios ha estado tratando conmigo. Este mes de oración ha sido una bendición. Y Dios quiere que seamos efectivos en lo que hacemos. Pero la fórmula de la efectividad, según lo que Dios ha puesto en mi corazón, tiene que ver con 3 cosas. Primero, necesitamos hoy hacer una pausa y examinar. Segundo, debemos eliminar. ¿Qué quiere decir eliminar? Tengo que examinar mi vida, tienes que examinar tu vida y ver qué distracciones, qué agendas personales necesitas eliminar. Porque lo tercero es enfocarte en lo que Dios quiere hacer. Y cuando nosotros hacemos una pausa y examinamos nuestra vida, eliminamos lo que estorba y nos enfocamos en lo que Dios quiere, grandes cosas Dios va a hacer con su iglesia. Grandes cosas Dios va a hacer con tu familia. Grandes cosas Dios va a hacer con tu vida. Y nos alineamos a lo que Dios quiere. ¿Saben lo que yo creo? Preston Wood en español.
Dios nos está llamando a entrar en una aventura de milagros que solo Dios puede hacer. Esto es más grande que ganar la Copa Mundial. Esto se habla, personas pasando de muerte a vida siendo salvas, personas siendo transformadas por el poder de Dios y personas pasando a la eternidad por el testimonio de esta iglesia. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres hacer una pausa y examinar qué te está distrayendo? ¿Quieres hacer una pausa y decir, quiero eliminar aquello que me está impidiendo unirme a lo que la iglesia mía y Dios está tratando de hacer? ¿Quieres hacer una pausa y decir, ahora me enfoco porque quiero ser parte de la historia que Dios todavía está por escribir? En un mundo que se divide y se debilita, cuando la iglesia se une y se fortalece, ¿quién crees que prevalece? La iglesia.